justicia y misericordia. Cuando usted recibe a Cristo, Ítalo, recibe la justicia. Por eso es que ellos iban a poder andar en la ley de Dios. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Aquel que es el camino, la verdad y la vida, siendo el mismo la palabra viviente, señalaba las escrituras diciendo: ellas son las que dan testimonio de mí. Además, esta palabra, pues al ser guardada en el corazón, nos habilita para no pecar, porque la palabra es la que nos da la victoria sobre el pecado. La palabra de Dios recibida por la fe produce justicia en el hombre y en la vida de quien jamás la tuvo anteriormente. Pero ya cuando Cristo nos restaura, ya no tenemos un corazón engañoso. Nuestra voluntad está restaurada, nuestra mente está restaurada para poder obedecer la ley de Dios. Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo en el cual estamos revisando, estudiando la lección de la escuela sabática. En esta instancia, el título de la lección es El papel de la Biblia. Es realmente importante que podamos revisar este punto. Ya hemos visto el mensaje a la Odisea, hemos visto cómo Cristo se personifica allí también en la palabra de Dios y al mismo tiempo hemos estudiado acerca del orgullo y la humildad que Cristo mismo tenía y también a través de los tipos y símbolos que en el pasado reflejaban esa humildad en Cristo. Y todo esto lo hemos visto a la luz del mensaje de la justificación por la fe. Y lo vamos a seguir haciendo. Esta vez no solamente está Víctor con nosotros, sino que también está Freddy Parada. Así que les saludamos, chicos. Víctor, ¿cómo te encuentras? Freddy, tú también, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Ítalo, gracias al Señor y damos también gloria a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad nuevamente de poder presentar nuevamente ese comentario de la escuela sabática y hoy con nuestro hermano Freddy, que el Señor le bendiga también. Y bueno, todos aquellos que posteriormente van a escuchar esta lección puede ser de bendición y de edificación espiritual. Amén, amén. Freddy. Muy bien, Ítalo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y una alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Espero que sea de gran edificación para nuestras vidas y de ayuda también para aquellos que están buscando, ¿cierto?, el pan de vida, que están alimentándose constantemente. Ellos también puedan recibir de este pequeño comentario que estamos realizando para poder darle hacer un repaso de la lección. Amén, amén. Gloria a Dios por eso, porque sin duda que han sido bastantes los que han estado siguiendo estos videos. En la medida de que he ido avanzando, ya en la cuarta lección ahora, han ido aumentando también los comentarios acerca de lo que se ha publicado. Esta vez no los vamos a presentar, pero en la medida que vayamos avanzando también vamos a ir saludando y comentando algunas cosas que se escriben allí. Así que le invitamos a que puedan comentar, compartir, publicar este mensaje porque, como ya lo hemos dicho desde un principio y está ahí también en el fondo de la pantalla del eslogan del video, el mensaje de la justificación por la fe es el hilo conductor de lo que estamos presentando. Así que todo lo que vamos a mostrar acá con Freddy y con Víctor lo vamos a hacer a través de esa perspectiva. En primer lugar, vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios y vamos a orar para que el Señor nos acompañe y así podamos abrir la escritura como se debe hacer y poder comentarla a la luz de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Víctor, por favor, dirígenos con la oración. Oramos. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, en esta hora la dirección de tu Santo Espíritu y rogamos, Padre, que al estudiar las Sagradas Escrituras podamos contemplar a Cristo, Señor, en su hermosura y santidad. Ayúdanos a comprender tu palabra, palabra que es viva y eficaz. Ayúdanos a entender, Padre, que no es palabra de hombre, sino la palabra de Dios viviente. Ayúdanos a recibirla en nuestro corazón y poder ser transformado por la misma, Señor. Bendice a todas aquellas personas que están escuchando este maravilloso estudio y podamos entonces ser bendecidos con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias.
Bueno, invito a todos a ir al libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4. Allí hay una muy interesante historia donde el Señor Dios le dijo a Moisés, le dio un mensaje especial y específico para el Israel antiguo, del cual nosotros ahora somos un antitipo, el Israel moderno. Entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, versículo 4, aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Qué interesante esto, porque realmente cuando miramos el panorama y el mensaje de la justicia de Cristo, inmediatamente el pan del cielo que descendió es Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el pan del cielo, que viene evidentemente desde el trono de Dios. Lo vimos también en la lección pasada, ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, y Pablo nos exhorta a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despoja de su forma de Dios y baja del cielo. Cristo es el pan del cielo. Y dice ahí, muy interesante, dice, y recogerás diariamente la porción de un día. Interesante, porque finalmente la palabra de Dios no es algo que se pueda acumular y de alguna manera te pueda servir para los días posteriores. Cada día dice acá que debe ser recogida. Esta es tanto una exhortación como una amonestación para todos nosotros, el poder entender de que la palabra de Dios debe ser recibida diariamente. Entonces, y dice el texto, para que yo los pruebe si andan en mi ley. Entonces, de alguna manera, y lo vamos a ver de aquí en adelante en el comentario, de alguna manera esta palabra produce, genera en aquel que la recibe, que viene del cielo, el andar en la ley de Dios. Esto es muy interesante. Luego en los versículos 15 al 20 del mismo capítulo dice, y viendo los hijos de Israel, se dieron unos a otros, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Hablando del maná, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os hará comer. Jehová mandó un pan, que es Cristo Jesús. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Qué interesante, porque Pablo también habla allí acerca de, en un principio, recibir esto como una especie de símbolo, como la leche espiritual. Pero él dice, bueno, ya estamos en una madurez para dejar de tomar leche y comenzar a comer alimento sólido. Entonces, no todos reciben la misma porción, no todos son capaces de recibir la misma porción por la relación justamente con el pan, con la palabra la cual se está comiendo. En la medida de que hay un crecimiento del organismo, este tiene más capacidad para recibir y más capacidad para recibir. Por lo tanto, cada uno según lo que pueda comer, dice acá. Un comer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Qué interesante también, es decir, no solamente es para uno la palabra, esto es para los que están en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, los familiares que están allí. Es decir, cuando nos nutrimos del pan del cielo, esto realmente sirve evidentemente para todos los que están en nuestro hogar también. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos, evidentemente, y lo medían por comer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Qué interesante. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos y se hedió, es decir, se pudrió este alimento. ¿Por qué? Porque algunos recibimos la palabra hoy y pensamos que esta nos basta para el resto de la semana o para el otro día, pero esa palabra ya está podrida simbólicamente y es necesario volver a recibirla, es necesario volver a ser edificado por la palabra nuevamente o reedificado o avanzando en lo que la misma palabra hace, que es nutrirnos espiritualmente. Allí en Juan capítulo 6, versículo 32 al 35, y termino con esta parte del comentario, el mismo Jesús, como ya lo estaba diciendo en la explicación de Moisés, eres el pan del cielo. Y dice Jesús, les dijo, de cierto os digo,
no os dio Moisés el pan del cielo, refiriéndose a esta misma historia, y él dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios que es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Se fijan la connotación que da la palabra de Dios o que es el pan o cuál es Jesús? Es vida. Es decir, Él trae vida a un mundo o a personas que están en muerte o en la condenación de la muerte. Él trae vida, justificación de vida. También Pablo lo llama así en Romanos capítulo 5. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí, fíjense en esto, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Es decir, hay dos implicancias que el ser humano debe hacer. En este caso, por su propia voluntad. Ir a la palabra y creer en ella. Es decir, estos elementos son los que permiten de alguna manera que la palabra viva cree vida en la persona. Pero lo hemos ido descubriendo a través del mismo mensaje de justificación por la fe, que el ir a Dios y el creer en Dios también son elementos propios que da la palabra de vida. Lo hemos explicado también. Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, el ir a Dios es algo que nace de la misma palabra de vida y él creer en Dios se produce por el oír justamente la palabra de Dios. Se fijan, todos los elementos finalmente son y provienen desde allí. Entonces, de aquí en adelante vamos a comenzar a explicar, junto con Víctor, junto con Freddy, cómo es que esta palabra, la cual es Cristo, y vamos a ahondar también todavía un poquito más en eso, que es Cristo Jesús, que lo simboliza a él, cómo esta palabra finalmente tiene una repercusión tan poderosa en la vida vacía, lóbrega del pecador para transformarla a una vida digna de ser contada y de ser llevada delante de Dios para ser llamado amigo de Él y no ser rechazado por nuestro Dios. Bueno, ¿qué podemos ir comentando también Víctor y luego Freddy? Bueno, me parece interesante, Ítalo, el texto que comentabas al principio con respecto al libro de Éxodo y la relación que tiene esta con el Evangelio de Juan, ¿no? Es interesante porque Juan cita las mismas palabras del Éxodo y es que, de acuerdo a lo que nosotros vemos en Éxodo, cuando el pueblo de Dios es alimentado por medio del pan del cielo, es decir, cuando el Señor les promete y dice según Éxodo, y dijo el Señor a Moisés, he aquí yo haré llover para ellos pan del cielo. Es decir, Dios promete darles a ellos el sustento para que ellos pudiesen no solamente estar bien, mantenerse bien físicamente, sino que esa palabra era la misma que los mantendría a ellos también con vida, no solamente física, sino también espiritual. Si ellos creían en que lo que Dios les estaba dando, pues era así. Es decir, ellos debían de recibir eso por la fe. En otras palabras, el pueblo de Israel no iba a lograr ese alimento por medio de la fuerza o por medio de la pericia humana, no. Era un don dado del cielo, es decir, era una promesa que Dios les cumpliría y entonces por medio de esa promesa ellos debían entender que creyendo en lo que Dios les iba a dar, ellos saldrían a recogerlo por medio de la fe. Ellos tendrían que creer en eso y por la fe ellos debían de recoger ese pan del cielo. Y la palabra que se utiliza ahí, Ítalo, cuando el Señor dice, y saldrá el pueblo a recoger palabra o porción. En otras palabras, ese texto se utiliza en el hebreo, se utiliza debar beyomó, que es pan del cielo, es decir, recoger la palabra, es decir, ellos tenían que recoger no solamente pan, sino que ellos estaban recogiendo una porción de la palabra. Ellos estaban recibiendo la misma palabra de Dios y esa palabra era lo que los iba a ellos a sostener y a mantener. Qué interesante que cuando Juan capítulo 6 muestra, Ítalo, como tú lo leías, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Claro, ellos estaban recibiendo a Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, Ítalo, recibe la justicia. Por eso es que ellos iban a poder andar en la ley de Dios, porque si ellos creían
al recibir la palabra, esa misma palabra los habilitaría a ellos para poder ser obedientes a la ley de Dios. Amén. No había otra forma. Entonces es interesante cómo se hace esta relación, ¿no? Y es interesante también que me parece que cuando la lección ahí nos comparte el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde dice, Hebreos capítulo 4, 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, esto es interesante, Ítalo, porque Ítalo y Freddy, este verso tiene un contexto que se aplica a la experiencia del pueblo de Israel precisamente, que no entró en el reposo. Si ustedes recuerdan, en el contexto de este versículo, que sería lo más correcto a nosotros poderlo entender, porque podríamos nosotros leer este texto como una promesa, entre comillas, pero el apóstol Pablo no está hablando aquí de una promesa. El apóstol Pablo está aplicando este texto de acuerdo a la experiencia del pueblo de Israel que no entró en el reposo. ¿Y por qué no entró en el reposo? Porque miren lo que dice el verso número 6 de Hebreos capítulo 4. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, dice, no entraron por causa de la desobediencia. En otras palabras, ¿por qué ellos no pudieron entrar en el reposo del Señor? Porque desobedecieron a la palabra, es decir, ellos no recibieron la buena nueva del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo quiere decir que como ellos no entraron a ese reposo, no entraron fue porque Dios no se los quiso dar, sino porque ellos fueron incrédulos a la palabra, a las buenas nuevas de salvación. Es decir, no recibieron el evangelio en su corazón. El apóstol Pablo por allá en Tesalonicenses va a decir, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios les envía un espíritu engañoso. Así que es interesante que cuando yo no comprendo que Dios me está dando a mí la palabra de la verdad, eso es incredulidad. Eso Dios lo determina como incredulidad y la incredulidad es un pecado. Y termina diciendo, otra vez determina hoy, dice, un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, esta misma amonestación, Ítalo y Freddy, es para nosotros hoy. Cuando el Señor nos habla al corazón por medio de la palabra, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No endurecer el corazón. Recibir la palabra porque es palabra de vida y es el pan del cielo. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer cuando la palabra nos llega. Amén, amén. Freddy, por favor. Gracias. Mira, interesante el comentario de Víctor, porque me vino a la mente un texto que se encuentra allí en el libro de Mateo, en el capítulo, si recuerdo bien, en Mateo capítulo 4, versículo 4. Lo voy a buscar para leerlo de acá de la Biblia. Mateo 4:4. Yo creo que es un texto que lo conocen, es bien conocido porque está dentro de un relato que incluso lo contamos a los niños, ¿cierto? En la historia. Dice lo siguiente, dice Mateo 4:4, dice, aquí estamos en el relato de la tentación. Dice, él respondió y dijo, aquí está Jesús respondiendo, le dice, ¿cierto? A Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el relato que leías tú, en el Éxodo, sobre el maná, Dios quiere educar al pueblo, quiere enseñarles a través del pan, ¿cierto? De algo que ellos necesitaban, porque ellos, si nosotros vemos la historia de Israel, ellos van en el desierto, ellos no tenían alimento así, podían plantar, ¿cierto? Y sacar alimento, no tenían alimento a la mano, sino que era Dios mismo que alimentaba al pueblo, ¿ya? Él era el que lo sustentaba en el trayecto, ¿cierto? En el desierto. Y bueno, el pan, Dios quería enseñarles que, y de esta forma también Él quería, ¿cierto?, fortalecer la fe de ellos, que ellos pudiesen creer en Él. Ya a través del pan, ¿cierto?, quería enseñarles el principio de que Dios es quien sustenta. Él es el que da la vida.
Él es el que da, ¿cierto?, la fuerza, la inteligencia, todo lo que Amén. necesitaban, ¿cierto?, el pueblo allí era, pero más que el alimento, ¿cierto? Porque acá en el texto dice, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, Dios quería enseñarles que si ellos no tuviesen a lo mejor el pan a disposición de su mano, ellos tenían que creer, ¿cierto?, de que Dios era el que sostenía sus vidas. No era el pan, ¿cierto? No era el pan, porque nosotros sabemos que es Dios, ¿cierto?, el que sustenta la vida del hombre. Y yo creo que esta es la enseñanza, ¿cierto?, del relato del Éxodo. Y también quería leer una cita que está aquí en El Espíritu de Profecía, que está en el libro de la Educación, que dice lo siguiente. Déjame No sé si proyectártela ahí, a ver si la... Dame un segundo para proyectártela. Es... a ver, ¿es esta, Freddy? ¿La logras ver ahí o no? la que dice la mente, sí, parece que sí, no La la vida de logro ver. Cristo, la vida de Cristo que da vida al mundo. ¿Esa? Sí, esa es. Y hay otra igual que quisiera leer, pero la puedo leer después. ¿Ya? Ok. Voy a leer esa misma. ¿Ya? Yo la tengo acá también, así que la voy a leer de acá igual. Ya. Dice, la vida de Cristo que da vida al mundo, dice, está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús, dice, sanó la enfermedad y echó a los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir la vida de la palabra de Dios para sí, como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. En sus promesas y amonestaciones Jesús se dirige, ¿cierto?, hacia mí. Lo experimentado, según se relata en la palabra de Dios, ha de ser lo que yo experimente. La oración y la promesa, el precepto y la amonestación son para mí. Bueno, Amén. aquí en la cita, ¿cierto?, es bien clara la cita, no hay que explicar mucho, pero allí está la enseñanza que Dios quiere que nosotros aprendamos, que así como nos alimentamos, ¿cierto?, del pan cada día, de la comida, ¿cierto?, cuando yo esté disfrutando de ese alimento, yo pueda en algún momento, ¿cierto?, reflexionar, pensar, meditar, que lo que estoy comiendo es la vida de Dios, es Dios mismo, ¿ya? Claro. Y cuando estudiamos la palabra, ¿cierto? Cuando estudiamos la palabra, con mayor razón, porque es la palabra, ¿cierto?, es la que contiene la vida de Cristo, ¿ya? La naturaleza nos hablan de Dios, ¿ya? Y el alimento que nosotros comemos nos hablan de Dios. Entonces, todas esas cosas que Dios ha dispuesto para nosotros es para que nosotros podamos contemplarle, ¿cierto? Y podamos alimentarnos de su propia vida. Amén, amén. Sin duda que todos los símbolos que nosotros podemos ver ahí en la escritura desde un principio, tomamos este de Moisés y el maná, pero hay otros. Por ejemplo, también ahí en el Levíticos 24:8 habla acerca de el pan de la propiciación. Este pan, el cual es muy interesante porque el santuario estaba orientado hacia hacia el poniente estaba el lugar santísimo, la entrada estaba por el oriente, por lo tanto la mesa de los panes se encontraba al norte y el candelabro al sur, ¿ya? Eso no es al azar, porque Daniel 11 dice que el reino del norte al cual combaten Babilonia y Egipto cuando se unen es al verdadero rey del norte, que es Dios, está en el norte. Entonces, la mesa de los panes se ubica en el norte y al menos yo comparto esto, algunos eruditos proponen que esta mesa de los panes simboliza el trono de Dios. Si uno va a Éxodo, de hecho a 25, así rápidamente lo ve, esta tenía una doble moldura, una doble coronación, es muy interesante eso. Cuando uno empieza a estudiar el santuario acerca de eso, las dos columnas, las dos torres de panes, el Padre y el Hijo, se ven las dos coronas allí,
Y alguien podrá decir, bueno, estos son antitrinitarios y el Espíritu Santo no está acá. Pero justamente frente al sur estaba el candelabro, quien simboliza al Espíritu Santo. Y es muy interesante porque el candelabro no debía apagarse nunca. Desde que era encendido, cuando Moisés bajó la llama de Dios y ésta llegaba y con ese mismo fuego se encendía el candelabro, ¿ya? Entonces debía mantenerse siempre esto encendido, y justamente el lugar era tan pequeño, pero tan pequeño, aproximadamente 2,50 metros a 3 metros de distancia, menos obviamente porque estaban en el interior, pero de pared a pared eran 2,50 metros, no más que eso, desde el candelabro hasta la mesa de los panes, y esto iluminaba todo el interior, que era de oro puro, y específicamente alumbraba la palabra, que es lo que vemos ahí en 1 de Corintios capítulo 2, 11 al 14, que es por el discernimiento, por el Espíritu Santo, quien nosotros logramos comprender la palabra. Es decir, el candelabro iluminaba, quien simbolizaba el Espíritu de Dios, estas 7 espíritus que están delante del trono de Dios, que lo menciona Apocalipsis 4 y 5, que son el Espíritu Santo, ilumina la palabra. Todo aquel que va a la palabra debe ser iluminado por el candelabro, debe ser alumbrado por el Espíritu, de lo contrario es una locura, como dice el texto allí. Entonces, este pan que estaba allí, que simboliza el pan de vida, que es Jesús mismo, dice Levítico 24:8, cada día de reposo lo pondrá continuamente, es decir, se cambiaba y se modificaba cada sábado. ¿Se acuerdan que en el relato de Moisés decía que todos los días tenían que sacar su porción? ¿Y qué pasaba el sábado? No se sacaba, porque el viernes era doble porción. Pero aquí está hablando de un pan distinto al del maná, obviamente, pero que todos los sábados se renovaba. El sábado hay una renovación de la palabra. Eso dicta mucho, dice mucho de lo que hacemos nosotros el sábado, realmente en la iglesia, cuando vamos ahí y parece casi un club social muchas veces la iglesia, y no un lugar donde la palabra sea renovada, exhortada y libere las conciencias muertas con nuestras concupiscencias a través de exhortaciones y llamados, y el poder de la palabra genere en cada uno lo que debe generar por el poder del Espíritu, justamente que está iluminando esa palabra. Entonces, esto era así porque era un símbolo de lo que hoy día debe suceder. En orden, dice aquí, en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como el pacto perpetuo. Es decir, esto nunca dejará de ser. De sábado en sábado en el cielo también continuaremos siendo iluminados por la palabra, la cual el mismo Jesús, quien es la palabra, nos exhortará. Y allí en el libro de Pedro, primera de Pedro 2:5, porque este pan solamente era comido por los sacerdotes, pero 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables delante de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, todos nosotros somos esos sacerdotes capaces de entrar allí y comer ese pan espiritual. De hecho, David, que no era sacerdote, pero era una de las salvedades para comer el pan, que era la necesidad. Si había mucha necesidad, se podía comer el pan, y David lo comió, como Jesús lo cuenta en Mateo 12, 3 al 4, donde dice, y David comió y no murió, porque cumplía también el criterio. Y por otro lado, David era ungido, entonces también cumplía el criterio más encima. Entonces nosotros, nuevamente insisto en esto, por el Espíritu de Dios, recibiendo su iluminación, su alumbramiento, su discernimiento, su ungimiento, que todavía mayor, son palabras mayores todavía, podemos discernir hasta lo sumo de lo que la palabra ha revelado. Y es así como hemos ido avanzando también en este mensaje, que es la justicia de Cristo, que en la medida que vayamos avanzando, ustedes se podrán dar cuenta de que estas cosas tal vez no están en el lenguaje de todos, porque desde 1888 hasta nuestra época, esto ha sido enterrado, dice un escritor que habla acerca de esto como fue enterrada Pompeya, es decir, quedó en las cenizas y nada se supo hasta que comenzaron a descubrirlo. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios
tiene para nosotros cuando el Espíritu Santo la ilumina fuertemente y la recibimos por la fe a través de Jesús. Quiero leer una cita que estaba allí, la mayoría seguramente que estudia la lección a través del celular o algún otro medio digital. Ahí en el día lunes había varias citas y había una cita muy interesante en el día lunes, la cual hablaba de Jesús y su relación con la palabra y la predicación de la palabra. Dice ahí en el libro Exaltada Jesús, en la página 102, dice, el tema de la enseñanza y la predicación de Cristo era la palabra de Dios, de su Padre. Nada hago por mí mismo, sino que todo lo que veo hacer del Padre, eso hago. Jesús hablaba las palabras de su Padre, lo que él conocía y sabía del Padre, él venía a representarle. Él hacía frente a los inquisidores o inquiridores, decía, con un sencillo escrito está. Esto me parece maravilloso. Escrito está. ¿Qué dice la Escritura?, preguntaba Jesús. ¿Cómo lees? En toda oportunidad, cuando se despertaba algún interés, fuera por obra de un amigo o de un enemigo, él sembraba la simiente de la palabra, aquel que es el camino, la verdad y la vida, siendo él mismo la palabra viviente, señalaba las escrituras diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Qué tremendo esto realmente de lo que se está diciendo acá. Y solamente leo el último texto ahí, Mateo 4:4, justamente el que tú decías, Freddy, sino que decía, escrito está, solo de pan vivirá, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta era la palabra viva, la que daba testimonio de Cristo, la que da testimonio del Padre. Era Cristo ese testimonio, como decía muy bien Víctor también. ¿Qué podemos seguir añadiendo acerca de esto que estamos estudiando, Víctor, Freddy? Bueno, Ítalo, hay un punto también bien interesante que surge a raíz de estos últimos puntos que tú estás nombrando con respecto a cómo Cristo utilizaba la palabra, cómo Cristo hablaba solamente de la palabra, siendo él la palabra, siendo el verbo hecho carne, pues dependía también de la misma palabra que él recibió del Padre. Amén. Entonces, esto es una obra maravillosa, ¿no? Porque Cristo siempre exaltaba a su Padre por medio de la palabra. Es decir, esa palabra viviente ahora estaba siendo hecha audible. Esa palabra ahora estaba siendo provista y estaba siendo dada a las personas para que por medio de ella no simplemente Ítalo y Freddy se pudiera distinguir entre la verdad y el error. No, no solamente la palabra es utilizada para eso, sino que la palabra es palabra que da vida a aquel que está muerto en pecados y delitos. Porque la palabra resucita las facultades muertas del ser. Entonces, yo no puedo estudiar la palabra con el simple propósito de conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, aunque ese es un propósito final que la palabra tiene porque habrá muchos engaños antes de que Cristo venga. Claro. Y obviamente Satanás utilizará también las Sagradas Escrituras. De hecho, Ellen White aconseja que los siervos de Dios deben de hacer la misma obra que Cristo hizo. Escrito está. Así dice el Señor, a la ley y al testimonio. ¿Por qué? Porque hoy en día se exaltan más las teorías y las especulaciones que la misma palabra de Dios. Entonces, cuando eso ocurre, lo que nosotros debemos hacer es mantenernos firmes en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo Jesús. Por ejemplo, hay una cita, Ítalo, del conflicto de los siglos, que es bien interesante, o la pueden ver también en eventos de los últimos días, donde habla acerca de estos engaños que van a ocurrir antes de que Cristo venga. Y es por eso que nosotros tenemos que mantenernos firmes en la Biblia y en la Biblia como nuestro fundamento y nuestra base de toda doctrina. Miren lo que dice, por ejemplo, bueno, ahí está Eventos de los Últimos Días, pero esta cita proviene de Mensajes Selectos. Y en Mensajes Selectos, en la página, ahí está el número 255, Ítalo, no lo alcanzó a ver bien. 258. 258. Dice, si aquellos por medio de quienes se realizarán curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido,
La cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. Y sigue diciendo más adelante el otro párrafo, la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, porque el ser humano está sujeto, Ítalo, a Freddy, a las experiencias, a lo tangible, a lo sensorial. Entonces, si nosotros no tenemos ningún tipo de experiencia con relación a eso, entonces para nosotros, según nosotros, no estamos experimentando el poder de la palabra. Pero la palabra de Dios no requiere de ese tipo de manifestaciones, de las cuales Satanás se aprovecha. No, el Señor quiere que nosotros dependemos de un sencillo, así dice Jehová, de un escrito está. Y dice, ni aquellos tomarán el lugar de esta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Y qué interesante que dice, el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración y de todo milagro. Así que tenemos que por la fe aferrarnos de la palabra y de la palabra sola. Tenemos que depender de un escrito está, no de un yo creo, no de un yo pienso que así está escrito. No. Yo no puedo depender de especulaciones o teorías humanas. Yo tengo que depender de la escritura y defender la verdad con la palabra de Dios, que sea aplicada de manera correcta para que ésta tenga efecto en los últimos días. A ver, no, eso es realmente muy conciso, porque en el fondo creo que muchas veces estamos discutiendo opiniones y no lo que está escrito. Incluso a veces, como adventistas, a veces caemos en discutir con citas, y que obviamente somos adventistas, pero en el fondo muchas veces sacadas de su contexto. Entonces la palabra debe cortar, y la palabra es clara, y como Jesús mismo respondía, escrito está. ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes la palabra? Así que amén por ese comentario. Freddy, ¿qué también podemos añadir acerca de esto? Bueno, yo quería referirme un poquito al título de la lección, el papel de la Biblia, ¿cierto? El título. Sí. Me estaba acordando de un texto igual. Bueno, mientras Víctor hablaba, estaba escuchándolo, pero también se me venían algunos textos a la mente, porque él decía de que nosotros debemos depender de la palabra. Cristo dependió en todo momento de la palabra. En la tentación, él tuvo que aferrarse a la palabra para poder vencer la tentación. Y hay un texto en la Biblia que se encuentra ahí en Romanos, no lo voy a buscar, pero lo conocemos, y dice que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Y lo que necesitamos nosotros es justamente aquello, es la fe. Porque a través de la fe viene la justicia de Cristo. Viene el poder de Cristo para salvación. Entonces, es interesante eso, ya porque si nosotros queremos, de alguna forma, muchas veces como cristianos, ¿cierto?, queremos obedecer la ley. Se nos enseña, ¿cierto?, a obedecerla, a poder guardar cada uno de los mandamientos, que terminamos viéndolo como reglas, ¿ya? Como reglas, como una receta que yo voy, ¿cierto?, ya voy cumpliendo esto, voy echándole esto, ¿cierto?, a lo que quiero hacer, y voy tachando. Pero finalmente eso se genera, ¿cierto?, lo que es llega a un cansancio, porque es una persona que no ha sido transformada, que no tiene, ¿cierto?, la fe en la palabra para poder que Cristo obre. Finalmente eso se va a convertir en un peso, y va a llegar puede que dure una semana, ¿cierto?, tratando de guardar los mandamientos, pero finalmente, y por experiencia, yo creo que cada uno ha experimentado que
le ha sucedido que hemos hecho promesas o nos hemos comprometido con el Señor, ¿cierto?, en hacer nuestro culto. Y muchas veces no aguantamos la semana, ¿ya? Ni el mes, sino que cortamos antes. O no sé, cualquier otra experiencia que hayamos tenido puede como corroborar eso. Pero aquí está la clave. La clave es justamente, la fe viene por el oír. Hay un texto en la Biblia que se encuentra allí en el Salmo capítulo 33. En Salmo 33. Y el versículo 6 y 8. Hay un texto bien interesante aquí que dice lo siguiente. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo. Y el versículo 9 dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Amén. Este es un texto bien interesante porque dice que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra, ¿cierto? Y todo el ejército, ¿verdad? El universo, todas las cosas fueron creadas por la palabra. Y el versículo 9 dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces, de la misma manera como Dios creó, ¿cierto?, en el principio, este mundo y las cosas que están en el mundo, así de la misma manera Dios quiere crear en nosotros un nuevo hombre, un nuevo corazón, una nueva mente, ¿cierto? Y de esa forma, ¿cierto?, cumplir, ¿verdad?, con su promesa de restaurar la imagen, ¿cierto?, que en un principio estaba en el ser humano y que la perdimos, ¿cierto?, por causa del pecado. Entonces, para volver allá, es necesario la palabra, escuchar la palabra para poder ser restaurados. Amén, amén. Sin duda que eso realmente es lo que es la esencia del mensaje, de cómo el poder de Dios está al alcance de todos nosotros. Dice Pablo ahí, teniendo tales y preciosísimas promesas, huyamos de toda corrupción de carne y de espíritu. Entonces debemos poseer estas promesas, leerlas en la palabra, como le decía Freddy, el oír la palabra de Dios va a generar esa fe. La fe viene por el oír justamente, entonces la fe, la cual es una completa convicción y certeza de lo que no se puede ver, de aquello que no vemos, que es a Dios, no lo vemos, no lo palpamos, no lo tocamos. Entonces, y Jesús le dijo claramente ahí a Felipe, a Tomás específicamente, bienaventurados los que creen y no vieron, o sea, nunca han visto a Dios y que creen, y no solamente los de ahora, sino que los del tiempo nuestro, justamente, le está hablando para nosotros. Entonces, el creer la palabra de Dios y recibirla por la fe es lo que estamos nosotros deseando con todo nuestro corazón, nuestra mente, y por lo cual estamos haciendo esto. Y en el caso de Cristo, yo creo que es el mayor ejemplo, el cual experimentó esto. Algunos, tristemente, yo creo que tratan de argumentar falsamente este asunto de Jesús, atribuyéndole su forma de Dios o el ser Dios por el cual él cumplió la palabra. Pero aquí hay un texto en el Deseado a todas las gentes que muestra claramente cómo es que Jesús cumplió estas cosas y de alguna manera nos va mostrando de que Cristo vivió esto realmente como un ser humano y que la ley estaba encarnada en él, la recibió, la vivía por el poder del Padre a través del Espíritu Santo. Esto lo dice Juan 14 claramente. Las obras que él hacía no eran sus obras, sino que eran las del Padre a través de él. Por lo tanto, la ley en el corazón de Cristo, en la humanidad de Cristo, aquí se ve personificada en este capítulo, días de conflicto, en el cual Jesús todavía era un niño. Fíjense lo que dice acá. Vamos a ir leyendo algunos párrafos. Dice, para cada tentación, Jesús, está hablando de Jesús, tenía una respuesta, y la respuesta era, escrito está.
rara vez que reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios para dirigirles. Con frecuencia le acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos en algún acto prohibido, pero su respuesta era: escrito está. Fíjense, acá está citando a la escritura, específicamente Job 28:28. Él le cita eso y dice: el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. O sea, yo me quiero trasladar a esa época y cómo los hermanos recibían eso, y era una amonestación dura, pero al mismo tiempo maravillosa. O sea, el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. ¿Cuántos jóvenes hoy día podrían responder así frente a invitaciones malsanas o nosotros mismos frente a alguna tentación? Luego dice la siguiente cita, dice: algunos que buscaban su sociedad, sintiéndose en paz de su presencia, pero muchos le evitaban porque su vida inmaculada los reprendía, solo su vida. Aquí ni siquiera él decía algo, sino que su vida ya era claramente una expresión de lo que había en su interior, que era la ley de Dios. Sus jóvenes compañeros le instaban a hacer como ellos. Era de carácter alegre, les gustaba su presencia y daban la bienvenida a sus prontas sugestiones, pero sus escrúpulos los impacientaban y le declaraban estrecho de miras. ¿Y Jesús qué contestaba? Nuevamente, escrito está, decía él, en este caso citando Salmos 119, 9 y 11, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tremendo. O sea, Jesús Amén. contestaba de esta forma, ¿no? No, él no andaba filosofando o tratando de buscar una excusa. No, directamente al grano y con la palabra súper clara, escrito está: ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, no es esto lo que tenemos que hacer. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Les amonestaba, les inspiraba a ir a la palabra también para que ellos no pecaran contra Dios, diciéndole directamente: son unos pecadores, pero Dios puede limpiarlos, justamente. Luego dice, otro ejemplo, dice acá: con frecuencia se le preguntaba: ¿por qué insistes en ser tan singular, tan diferente de nosotros? Escrito está, nuevamente Jesús decía: bienaventurados, citando en este caso Salmo también 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscas, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. A veces nosotros nos enojamos incluso cuando nos tratan de extraño, nos dicen alguna otra cosa, algún apelativo en relación a la vida que queremos llevar apartada de las cosas del mundo. Y creo que debiéramos hacer esto, en el fondo, y esto daría paz al adversario y al mismo tiempo a nuestro corazón. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan, porque eso es lo que inspira y debe inspirar a cada uno. Y por último, dice acá, eh, cuando le preguntaban por qué no participaba en las diversiones de la juventud de Nazaret, decía: escrito está, nuevamente, citando en este caso también el Salmo 119, heme gozado en el camino de tus testimonios, como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, recréame en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Jesús no contendía por sus derechos, con frecuencia su trabajo resultaba innecesariamente penoso porque era voluntarioso y no se quejaba. Sin embargo, no desmayaba ni se desanimaba, vivía por encima de estas dificultades con la luz de su rostro, con la luz del rostro de Dios. No ejercía represalias cuando lo maltrataban, sino que soportaba pacientemente los insultos. Y por último leo esta parte que dice aquí: repetidas veces le preguntaban: ¿por qué te sometes a tantos desprecios aún de parte de tus hermanos? Nuevamente él cita lo mismo: escrito está, decía. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desampararán. Atalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y en los ojos de los hombres. Proverbios 3, del 1 al 4.
Esta era la forma en la cual Jesús trataba con las personas. Escrito está. A veces nosotros queremos parafrasear, digo de esta manera, modificar lo que Jesús hacía como el método de Cristo, tratando de argumentar de que Jesús utilizaba alguna especie de artimaña, no, obviamente no era así, pero de artimaña para poder, un enganche, mejor dicho, un enganche para atraer y luego decirle sígueme y decirle las palabras, la escritura en este caso. No era así. Esta es la manera que Cristo lo hacía. De esta forma, directamente la escritura. Sus palabras de sanidad y todo lo que él decía eran la palabra viva en sí misma. Por lo tanto, no podemos pensar de que Jesús de alguna manera se inmiscuía y trataba de decir las cosas en parábolas porque tenía miedo o tal vez lo iban a rechazar. Todo lo contrario, tal cual Noé, pregonero de justicia, que es un tipo de Cristo, él no puso dulcecitos en el arca, no hizo una feria de alguna cosa, no organizó un partido de fútbol, no invitó a la gente a hacer una comida, no, pregoneros de justicia. Y Amén. entraron que tenían que entrar en el arca. La palabra de Dios es declarada, escrito está. Bueno, vamos a ir avanzando y vamos a ir directamente, ya lo hemos dicho, Freddy ahí lo mencionaba, justamente el poder de la palabra para transformar la vida de una persona. Pero vamos a ir de manera directa a ese poder que transforma. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que esto sucede, Víctor, Freddy? Bueno, qué interesante este punto acerca de la palabra como no solamente como algo que se nos ha revelado de forma escrita, ¿no? Porque la palabra de Dios sabemos que existe porque Dios así lo dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios dice, el Señor permanecerá para siempre. En otras palabras, la palabra ha permanecido porque Dios así lo dijo, no es porque el ser humano ha cuidado la Biblia y la ha mantenido ahí en una biblioteca y la ha transcrito. No, no, la palabra de Dios se mantiene porque Dios lo prometió que permanecería para siempre. Así que esa misma palabra, Ítalo y Freddy, es la misma palabra creadora. Es la misma palabra que creó los cielos y la tierra. Cuando el Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, Dios pronuncia la palabra y la cosa viene a la existencia. En el mismo momento en que Dios pronuncia la palabra, esa palabra lleva en sí misma la vida y el carácter de Dios. No es como el hombre. El hombre tiene que pronunciar la palabra, pero también tiene que hacer la acción para que esa palabra que dijo se cumpla. Es decir, el hombre tiene que agregarle algo a la palabra, que tiene que agregarle la obra, tiene que agregarle el esfuerzo. Pero no ocurre así con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios es diferente porque Él habla y las cosas existen. Por medio de la palabra fueron creados los mundos y por medio de la palabra es que los mundos se sostienen. Y es la misma palabra que nos sostiene a nosotros. Así que qué maravilloso cómo Dios actúa por medio de la palabra. Y esa fue la oración que el Señor hizo, por ejemplo, ahí en Juan 17. Santifícanos en tu verdad porque dice, tu palabra es verdad. Es decir, esa palabra creadora, esa palabra tiene el poder también de santificarnos. Esa fue la oración de nuestro Salvador al Padre Celestial. Es decir, es una promesa. Dios promete santificarnos por completo y así estar listos para la venida del Señor. Porque Él dice, ahí por ejemplo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, porque cuando tú hablabas ahorita las citas del Señor, cuando él hablaba siempre con un escrito está, pero él no lanzaba un escrito está porque se le ocurría simplemente presentar las escrituras como un medio de argumentarles a ellos. No, no, él entendía que esa palabra era palabra de vida, que quien la recibe, recibe la misma ley en la mente y en el corazón, porque es el carácter de Dios. Entonces, comprender esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. El Señor mismo dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como sus caminos. Así que
Por ejemplo, también Ítalo, ahí en Juan capítulo 15 y Freddy, Juan capítulo 15, versículo 3, el Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, Amén. la palabra que Dios habla y que Cristo pronuncia, esa palabra ya nos limpia, esa palabra nos purifica. Además, esa palabra, pues al ser guardada en el corazón, nos habilita para no pecar, porque la palabra es la que nos da la victoria sobre el pecado. Así como Cristo vivió una vida sin pecado en la misma carne caída que usted y yo tenemos, pues él mismo dijo en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué? ¿Cuáles son los dichos? Los dichos son la palabra. Cristo Claro. guardaba la palabra en el corazón y cuando esa palabra se alberga en el corazón por la fe, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, esa palabra nos guarda del pecado, nos sostiene en medio del conflicto con Satanás. Quiero terminar con una cita, Ítalo, para que pueda comentar Freddy Ujú. rápidamente, que está en el deseado de todas las gentes. En el deseado de toda la gente hay una cita muy buena y maravillosa que nos muestra a nosotros cómo Cristo venció por medio de la palabra. Y esa palabra es la palabra que usted y yo tenemos hoy y que podemos nosotros escudriñar y apropiarnos de ella. En la tentación, Cristo Jesús siempre decía, escrito está. Cuando Satanás le metía la duda de que él no era el Hijo de Dios, él debía dudar de que él era el Hijo de Dios, esa era la insinuación de Satanás, pues Cristo entendía que la misma palabra que habló, diciéndole que se agrada de él cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, dice el Señor que él se complace de su Hijo. Es decir, el Señor habla y Cristo escucha esa palabra. Pero no solamente Cristo la escucha, sino que se la cita a Satanás para que Claro. ese escrito lo pudiera guardar del pecado. Por ejemplo, la cita del deseado de toda la gente dice, viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Ahora noten cuál es el llamado que se nos hace a nosotros. Dice, así también podemos hacer nosotros. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en Cristo? Pues ni siquiera pecar en pensamiento. Imagínense lo tremendo de la palabra de Dios. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, noten, cuando estamos unidos con él por la fe, dice, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor cita la palabra, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, esa misma palabra que nosotros recibimos por la fe nos hace a nosotros comprender que es Cristo morando en nosotros. Es la palabra que es Cristo hecho carne. Dice que Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Así que Amén. esto es evidente, Ítalo, es evidente que las escrituras nos llevan a nosotros no solamente a entender la palabra de Dios como un libro en el cual nosotros podemos meditar, podemos tal vez enseñarle a las personas, porque así dice segunda de Timoteo, la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, pero tiene una finalidad. La finalidad es dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y esto cómo se logra? Pues se logra por el poder de la palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy, muy interesante en el fondo cómo la palabra tiene ese poder en sí misma para poder hacer por nosotros esa transformación. Justamente 2 de Timoteo 3:15 al 17, que estaba allí dentro de los textos de la lección, dice lo siguiente acá, y que, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, en este caso hablándole a Timoteo, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe, justamente en la palabra, que es en Cristo Jesús. Amén. Y ahí, claro,
unifica todos estos criterios que estamos nosotros mencionando. Luego dice el versículo 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y fíjense lo que dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, esto es absolutamente claro desde el punto de vista de lo que estamos leyendo, a partir de lo que el Espíritu Santo nos está iluminando allí como en el santuario, justamente esta palabra que nos hace entender de que es poderosa para transformarnos en aquello que nosotros es imposible hacer. Esto es lo que mencionaba Víctor la semana pasada, ¿te acuerdas, Víctor, acerca de, o creo que la antes pasada, acerca de los dos pactos, justamente, este pacto en el cual, el antiguo pacto en el cual hay un intento por guardar la ley de Dios? Haremos todo lo que Dios nos mande, dijeron los israelitas, y finalmente, 40 días después, estaban haciendo lo peor de lo peor, porque no es su naturaleza la del ser humano hacer esto. Y cuando Freddy comentaba, y nos esforzamos, esto es tedioso, evidentemente que es tedioso porque es imposible para nosotros. Cuando Adán y Eva caen, no tengo la cita justamente acá para proyectarla, tal vez la próxima vez lo vamos a hacer, pero me vino a la mente esto, cuando en el libro de la educación se muestra el pecado que Adán y Eva cometen, las facultades físicas, mentales y espirituales con las cuales Dios crea al ser humano, estas, dice allí, decaen hasta casi desaparecer. Es decir, no hay ninguna fuerza de la imagen que Dios había hecho en Génesis 1 a Adán y Eva, a su imagen, ya no existe esa imagen. Ellos tenían el poder de Dios porque tenían elementos que eran propios de Dios, eran parte de su naturaleza, que podían hacerlos resistir el pecado. Pero ahora no tienen nada porque son débiles y casi desaparece todo rasgo de la imagen de Dios. Yo creo que por su misericordia Dios no lo hizo porque seríamos demonios si es que no quedara ningún rasgo de su carácter en nosotros. Quedó algo mínimo como para que podamos ser restaurados nuevamente, podamos ser regenerados nuevamente y podamos tener la cordura de entender de que la palabra de Dios es aquella que nos puede transformar. Entonces, esa debilidad nos hace poder intentarlo neciamente. Alguien me decía, estos días me decía, oye, Italo, yo no entiendo cómo esto, si es tan claro, a partir de los textos, ¿por qué los hermanos no lo quieren recibir? Y evidentemente no es claro para la mayoría porque estamos ebrios del vino de Babilonia. Justamente, la invitación es salir de Babilonia, no porque estemos en una iglesia que sea Babilonia, no es así, sino que porque hemos recibido los miasmas, el perfume, el olor, el vino de Babilonia con el cual estamos ebrios. Y el que está ebrio necesita ser desintoxicado, necesita ser liberado, como tú bien decías, de aquella contaminación de carne y de espíritu, la cual nos hace estar no en el estado natural en el cual Eva tenían en un principio. Por lo tanto, debemos optar por todo o nada. La palabra de Dios nos da ese todo, el cual hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos, y en este caso lo menciona con palabras súper claras como la perfección. Quiero compartir también allí un par de citas, creo que ya lo citaron ya varias veces o parafrasearon, pero quiero compartir acá directamente. Esto lo vi también ahí en una de las citas que presentó Freddy, pero esto lo dijo en su momento Alonso Young y lo escribió allí en la revista Review and Herald del 17 de enero de 1899. Allí Alonso Young escribió lo siguiente sobre lo que es la palabra. Dice así, dice, justificación por la fe. A ver, me fui muy atrás. Vamos a ver, aquí está. Esta es justamente, era esa, sí. Dice así, dice, justificación por la fe es justicia por la fe, ya que justificación es ser declarado justo, ¿ok? De justificación en términos legales, ¿cierto? Justo, declarado justo delante de Dios, como Abraham es declarado justo por creer
o en otras palabras, amigo de Dios, o en otras palabras, un hacedor de la ley de Dios, porque nadie que no cumpla la ley de Dios puede ser declarado justo. Es un hacedor de la palabra de Dios y por lo tanto es un amigo de Dios, así como Jesús es su hijo y puede relacionarse con él. Justificación por la fe, por tanto, es justificación que viene por la palabra divina. Gloria a Dios, porque la justificación por la fe no es simplemente el conocer estas cosas, no es simplemente el poder llegar a tener un entendimiento racional en un principio de ello, porque Elena White incluso nos advierte de no tener una conversión meramente intelectual, y eso es peligroso, sino que más bien llegar a ser transformados por la palabra que estamos leyendo y oyendo. Y aquí lo dice él, justificación por la fe es justificación que viene por la palabra divina. La palabra de Dios lleva en sí mismo su cumplimiento. Esto es muy interesante. La palabra de Dios pronunciada por Jesucristo es poderosa para llamar a la existencia aquello que no existía antes de ser emitida. Vamos a dar un ejemplo acerca de ello también, para que sea todavía más claro. Y dice la vuelta de página, en la vida del hombre no hay justicia, claramente no, pero Dios ha establecido a Cristo para declarar justicia a y sobre el hombre. Algunos piensan que solamente es sobre el hombre, pero no en el hombre. Pero es las dos cosas. Yo creo que es las dos cosas, evidentemente. Cristo ha pronunciado la palabra solamente pronuncia la palabra. Y en la vacía oscuridad de la vida del hombre aparece la justicia para todo aquel que la reciba. La palabra de Dios recibida por la fe produce justicia en el hombre y en la vida de quien jamás la tuvo anteriormente. Entonces, aquí se muestra claramente cómo el Señor hace esto solamente emitiendo su palabra. Por ahí había un enfermo que le dijo al Señor, sáname. Señor, si tú quieres, sáname. Y él dijo, sí quiero, sé sano. Entonces, él pronunció la palabra, pero en la vida de esta persona había fe en que él podía, vino a cobrar la promesa y escuchó la palabra y fue abierto sus ojos, fue abierto sus oídos, fue liberada las ataduras de sus piernas, fue librada la carne de la lepra y todas esas cosas son liberadas producto de la palabra. Pero en términos de la justificación por la fe, para que no nos confundamos, la persona no es que reciba sanación de la enfermedad y luego Jesús, ya que estaba sano, lo invitaba, bueno, ahora que estás sano te voy a dar la salvación real, que es la salvación espiritual. No, la misma palabra era en sí misma la que daba las dos cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Lo que pasaba es que muchos recibían sanidad y alguien podría decir, bueno, y muchos recibieron sanidad y no fueron cambiados. Es porque no la recibieron con la fe y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Produce cosas igual porque es creadora, produce cosas. Lamentablemente, muchos comieron del maná y murieron igual. Por lo tanto, al no recibirla con fe, mueren igual. Leo este ejemplo y con esto termino, en lo cual allí en Juan 8, 10 al 11 se muestra este ejemplo que a mí me encanta de la mujer adúltera que es traída por los fariseos. Y entonces, solamente la última parte, donde ya conversa con Jesús, dice así, enderezándose Jesús y no viendo sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice, bueno, y él dice, ¿ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando hay condenación, ¿qué significa? Que hay pecado, ¿cierto? Hay pecado. Por lo tanto, si no hay condenación, ¿qué es lo que no hay? Pecado. Es evidente. Ni yo te condeno. Pero si era adúltera, entonces en esa conversación, en ese lapsus de recibir la palabra de Dios, ella se debió haber arrepentido de sus pecados, producto de lo que Jesús hizo. Hubo confesión, hubo implícitamente una confesión de sus pecados, entonces Jesús perdona esos pecados y ya esta mujer no está condenada, porque es imposible que Dios se tape un ojo
y entre la persona, bueno, aquí viene Víctor y bueno, lo vamos a declarar justo, pero en realidad sabemos que no es, porque mi otro ojo no voy a dejar que vea el pecado. Esto es absurdo. Aquellos que postulan que Jesús va a transformarnos en el cielo, eso no tiene ningún sentido, porque la palabra de Dios es poderosa para transformar a la persona en el mismo momento en que Jesús la pronuncia. Y este Jesús le dijo, ni yo te condeno, eso era el perdón para ella, ni yo te condeno. Entonces esa mujer estaba sin pecado. La no condenación es igual a no pecado. No hay pecado en la vida de la persona. Y por otro lado, él le dice, vete y no peques más. Y se fijan que estas dos cosas vienen juntas. Confesión, no hay pecado, perdón de Dios y al mismo tiempo poder para no volver atrás. Vete, no peques más. Es decir, cuando Jesús le dice eso, literalmente le está dando el poder a ella, ahora las facultades, las habilitaciones para que ella no vuelva a cometer lo mismo. Y sabemos por la historia que ella no volvió a eso. Entonces, evidentemente que eso así sucedió. Y esto el Salmo 119:11, que también estaba ahí en la lección, lo dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Esta mujer guardó esa palabra, ni yo te condeno, como el tesoro más preciado que podía recibir, esa perla preciosa, que aquel que la encuentra vende todo lo que tiene y compra ese campo y se la deja para ella. Encontró esa palabra y la guardó en su corazón para no pecar contra ti. O en otros términos, si a alguien no le gusta eso, guardar la ley de Dios de aquí en más. Es decir, aquel que es justo es aquel que guarda la palabra. Y leo este último texto y termino. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, nuevamente oído, ni yo te condeno, la palabra de verdad, la palabra transformadora, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Volvemos al principio. El Espíritu ilumina esto y sin duda que finalmente es así como funciona el Evangelio. ¿Qué podemos añadir, Víctor, Freddy, a este poder maravilloso que la palabra de Dios tiene? Sí, quiero hacer un apunte bien corto para que el Freddy pues, pueda también compartir ahora que se le fue un poco la señal. Pero concerniente a a este versículo de Efesios 1:13, Ítalo, que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es interesante cómo el apóstol Pablo lo va a relacionar con el evangelio de vuestra salvación. Es decir, la palabra es el evangelio y el evangelio es Cristo. Ellen White tiene una cita que no recuerdo bien, discúlpeme, pero en otro momento la podemos también presentar, donde ella dice que la cruz es el evangelio, la cruz de Cristo es el evangelio. Entonces, cuando yo presento a Cristo, yo estoy presentando el evangelio de salvación. Por eso el Señor dice que si Él fuera levantado, Él a todos atraería a sí mismo. Cuando Cristo ha presentado a las multitudes hambrientas, todo ser humano que contempla a Cristo es atraído a la cruz del Calvario, y por medio de esa atracción que Cristo hace, entonces esa persona puede recibir una nueva vida y un nuevo corazón. Cristo lo produce, solamente es creer y recibir en nuestra parte en el contrato. ¿Por qué? Porque cuando habiendo creído en Él, pues nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo que sella la promesa del pacto eterno, la promesa de poner la ley en la mente y en el corazón, y que también nos invita a que nosotros, ninguno enseñará más a su prójimo diciendo todos te conocerán, sino que nosotros mismos personalmente, por medio de la palabra, podemos conocer a Dios. Nosotros no tenemos que depender de nadie que nos traiga a Cristo. Él no está arriba en el cielo, ni abajo ni muy lejos en la tierra. La palabra la tenemos aquí, la podemos acceder a ella, y cuando nosotros la escudriñamos, estamos escudriñando palabra que nos habilita para no pecar contra el Señor. Ese es el punto, Ítalo y Freddy. El punto es que nosotros no podemos presentar la palabra como si nosotros estuviésemos reunidos ahí en una mesa donde se va a hablar de política o se va a argumentar de algún tema en común. No, no, no. Nosotros estamos delante de la misma palabra de Dios. Cuando la palabra se comprende de esa forma, cuando nosotros en una escuela sabática, una reunión, en un culto matutino, en un grupo pequeño,
nos reunimos en torno de la palabra, nosotros nos estamos reuniendo en torno del evangelio de vuestra salvación. Esa palabra ha de ser recibida por la fe y todos hemos de llegar a experimentar la unidad y la mente de Cristo, porque estamos recibiendo el mismo poder y la vida de Dios. Tiene que haber unidad. Si no hay unidad es porque en alguno de nosotros hay incredulidad. En algún corazón hay incredulidad a esa palabra. No la estamos recibiendo tal cual como es en Jesús. No la estamos comprendiendo. Por eso cuando se predicó el mensaje de justificación por la fe, el énfasis, yo creo que de Waggoner y Jones no estaba tanto en presentar la naturaleza humana de Cristo, si era caída o si no era no caída. No, no. El punto clave de la justificación por la fe estaba en el poder de la palabra, en la palabra creadora. Yo pienso que esa era la esencia de ese mensaje, comprender la palabra como aquella que cuando usted la recibe, recibe todo el poder de Dios. Esa era la esencia del evangelio. Amén. Freddy, por favor, ahí también te pedimos que puedas compartir. Bueno, en los minutos que me caí, se me fue la señal, no sé si habrán tocado lo que a lo mejor voy a mencionar, pero me pareció muy interesante lo que decía Ítalo con respecto a la mujer. Creo que es una historia bien bonita, pero que deja una gran enseñanza, porque allí la mujer, María, ¿cierto? Ella... yo creo que ella quedó impresionada con el carácter de Cristo. Yo creo que ella, al ver la bondad de Cristo, al decirle, ¿cierto?, ni yo te condeno, realmente ella vio en Cristo, ¿cierto? Yo creo que ella sintió el peso de la culpa, de sus pecados. ¿Ya? Yo creo que cuando ella vio el carácter y se contrastó con su vida, ella pudo ver, ¿cierto?, ese contraste que hay entre el carácter de Dios y el carácter humano. Y ella, por eso es que llegó a ese punto de arrepentimiento, ¿cierto? Y de poder no volver a cometer el pecado, ¿ya? En el cual ella estaba a lo mejor embuida. Y esto me llama mucho la atención porque lo contrasto yo con algo que pasó en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel estuvo allí, ¿cierto? Porque algo parece que tocaron allí con respecto a aquello, pero el pueblo cuando estaba allí, ¿cierto?, en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, allí estaba el pueblo y Cristo, Dios, ¿cierto?, le muestra las tablas de la ley al pueblo. Y nosotros vemos cuál fue la respuesta del pueblo. La respuesta del pueblo fue, ¿cierto?, que se comprometieron a obedecer todo, a cumplir todo lo que Dios les había dicho, ¿cierto?, en aquellas tablas, lo que estaba escrito en la ley. Y eso me llama la atención porque muchas veces la palabra no tiene efecto en la vida del ser humano. Y es justamente porque en vez de entender, ¿cierto?, o comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros, en el intento de comprender, nosotros queremos hacer aquello. Nos dejamos que Dios lo haga. Lo que Dios, al mostrar las leyes, ¿cierto?, al pueblo de Israel, Dios quería que ellos pudiesen contemplar y ver el carácter de él, que pudiera haber un contraste, que ellos pudieran contrastar y contrastarla con el carácter de Dios. Y de esa forma Dios hace, de esa forma Dios quería hacer una, por así decirlo, por usar una palabra, una cirugía en el corazón de ellos, para que pudiesen comprender, porque ellos en su pecaminosidad no iban a comprender, por qué Dios les muestra, ¿cierto?, dos tablas las tablas de la ley. No vieron a Cristo en la ley, y cuando no vemos a Cristo en la ley, realmente se vuelve un asunto que tenemos que, reglas, ¿cierto?, que tenemos que hacer. Pero cuando nosotros vemos a Cristo en la ley, es diferente, porque yo quiero leer un versículo, ya que está aquí en Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, tanto la mujer, ¿cierto?, que estaba allí con Cristo, Cristo le dijo que no la condenaba, ¿cierto? Y así también el pueblo. Yo quería hacer una cirugía, quería mostrarles, ¿cierto?, su condición. Quería hacerles ver que en contraste con él, ¿cierto?, ellos pudiesen discernir su pecaminosidad, su culpa, ¿cierto? Y de esa forma poder buscar la ayuda para poder sanar aquel pecado o defecto, ¿cierto?, o costumbre o hábito malsano que nosotros pudiésemos tener. Entonces, bien interesante porque esa es la forma, o sea, cuando el Evangelio nos lleva a poder comprender nuestra situación. Y cuando nosotros comprendemos y dimensionamos, ¿cierto?, esa nuestra maldad, entonces Dios puede revelarnos, ¿cierto?, a Cristo, quien nos ayuda para poder nosotros ser sanados del pecado, ¿ya? Y no al revés, pues. Cristo se quiere mostrar, pero no para que nosotros hagamos cosas para poder agradarle o estar bien con su carácter, sino que más bien Él quiere que nosotros contrastemos, ¿cierto?, nuestra maldad con su carácter y de esa forma buscar la ayuda y dejar que Él, ¿cierto?, a través de contemplar su palabra, podamos ser cambiados y transformados. Amén. Amén, amén. Bueno, por último vamos a ir finalizando, a ir haciendo nuestros últimos comentarios en relación a esto. Quiero que veamos ahí en Mateo acerca de la parábola del sembrador, donde se presenta este contraste evidente entre las diferentes formas en las cuales la semilla, que es la palabra de Dios, fue cayendo o cae hoy en día sobre, podríamos decir, la hermandad, sobre aquellos que pretendemos ser cristianos en realidad. Porque ante el mundo también cae, pero en el fondo ya lo tratamos en la iglesia laodicea. Es decir, el laodicense es aquel que quiere ser cristiano y quiere ser mundano. Entonces, es ahí donde está apuntando Cristo también, el Espíritu Santo, para salir de ese estado de tibieza. Entonces, no contaré la parábola, sino que simplemente la explicación que da Jesús desde el versículo 18, ahí en el capítulo 13 de Mateo, del versículo 18, Jesús dice, esto es lo que significaba. Dice 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, explicada. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, cae la semilla junto al camino y es, en este caso, las aves que vienen y se comen esta semilla. Esto simboliza al malo que arrebata esto, porque dice acá algo muy específico. Ellos oyen la palabra. De hecho, todos los casos oyen la palabra. Todos van a la iglesia y la escuchan. Pero dice acá, no la entiende. Yo pienso personalmente y humildemente creo que no la quiere entender. No la quiere entender. Porque, de hecho, el último ejemplo da a entender que no la quiere entender. Y lo vamos a ver. Pero en el fondo no la quiere entender. Hay muchas veces, justamente con estos mismos videos, a mí me han dicho, oye, la verdad es que no se entiende lo que ustedes están hablando. Pero aquí hay personas que están viendo esto, ustedes que están viendo ahora en este momento esto que estamos grabando, y que son personas que, de hecho, nosotros ni siquiera somos teólogos, para nada, y nos han dicho, nos han escrito, nos han dicho, oye, esto es súper claro, súper sencillo, súper fácil, gloria a Dios, gracias por lo que se está haciendo. Entonces, no se trata del nivel académico ni de la teología que haya, sino que simplemente de querer entender. Y cuando se quiere entender, el Espíritu Santo coloca en el corazón humilde el entendimiento. El que no quiere entenderlo es porque hay orgullo. Y esto ya lo vimos la semana pasada.
el orgullo, el cual no comprende que hay un problema en él. Entonces, no comprende que el problema no es que no se entienda, sino que no comprende que no quiere entenderlo. Entonces, esa clase de personas que no quieren comprender el mensaje de justicia, más allá de que no lo entiendan, no quieren comprenderlo, el malo viene y arrebata la palabra. Y eso es muy triste. Luego dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra nuevamente y al instante la recibe con gozo. Ahora es alguien, vamos a pensar que alguien que recibió el mensaje de la justicia de Cristo y lo recibe con gozo. Y creo yo que aquí este gozo podría ser sin duda producto de la palabra misma, pero más bien está relacionado con las emociones. Está muchas veces relacionado con las emociones, con aquello que se puede hacer. A veces cargamos la palabra de Dios con la emoción y con las situaciones de la vida en la cual esto puede ser sentimental, atractivo desde otra forma. Jesús era atractivo en todos los ámbitos, no me cabe ninguna duda. Camino a Cristo dice que cuando él amonestaba, salían lágrimas de sus ojos. O sea, eso es atractivo sin duda. Waggoner y John hablaban de los encantos incomparables de Cristo, por lo tanto, era atractivo en todo nivel, pero la palabra en sí misma era su máximo atractivo. Por lo tanto, no es necesario adornarla con sentimentalismo. Y muchas veces el gozo no viene tanto de la palabra. ¿Por qué? Porque el gozo es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, si estuviera hablando del verdadero gozo, esa persona no abandonaría el Evangelio. Entonces dice acá que fue sembrado y había gozo, 21, pero no tiene raíz. Por lo tanto, no estamos hablando del gozo del Espíritu, sino que un gozo emocional. No tiene raíz en sí, sino que es temporal, pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende o siente miedo y huye. Claramente, es evidente que este mensaje trae persecución porque Satanás odia esto, porque este es el mensaje que trae la lluvia tardía, el fuerte pregón, cierre de la gracia, segunda venida. Por lo tanto, se acaba el tiempo del enemigo cuando esto realmente se desaten las cuerdas del mensaje y nosotros que somos tres ahora, sean cientos o miles, no lo sabemos, quienes estén predicando esto, viéndolo perfectamente como lo estamos explicando, y que realmente la palabra transforme el corazón y ya no habrá control de esto. Entonces Satanás está frenando esto lo más que puede, destruyendo el mensaje, desgastándolo, deformándolo, y de esta manera muchos que lo han recibido falsamente a través de emociones, cuando se acaba la alegría y viene la confusión, bueno, se acabó la conversión. Entonces se ofenden, huyen y no son parte finalmente del mismo grupo. Versículo 22, y el que fue sembrado entre espinos, este que oye la palabra también la escuchó, pero el afán de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Ese es un caso muy distinto. Tristemente también, catalogado aquí, creo que es lo que sucede con el joven rico, el cual guardaba la palabra, pero en él no había amor, que era lo que básicamente sostiene los mandamientos, sostiene la ley, tanto en la esfera vertical hacia Dios como en la horizontal hacia el prójimo. No había amor, por lo tanto, él estaba no guardando la palabra, él estaba intentando guardarla. Entonces, porque había un amor hacia algo más poderoso, hacia este mundo. Entonces, esto también tiene que ser muy decidor para nosotros mismos, los tres que estamos acá, nuestra familia y todos aquellos que estén buscando esto como una amonestación. Debemos abandonarlo todo en este mundo, todo. Entonces, que Dios nos ayude para que así sea y no sea finalmente nuestra cuerda de mantenernos aquí y abandonar la palabra que hemos recibido. Y finalmente, el versículo 23 dice, más el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra, la entiende, y aquí hace el contraste, la entiende, evidentemente la desea entender con humildad, justamente, y el Espíritu Santo le muestra claramente, como dice 1 Corintios 2, 11, o sea, el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, espiritualmente esta persona comprende y lleva fruto. Y el fruto es precisamente la obediencia perfecta a la ley de Dios. Y dice, y lleva fruto, y parte obviamente con algunas cosas.
nosotros no estamos diciendo que la persona se va a convertir en un santo y perfecto y salvo y para siempre salvo. El texto dice, y lleva fruto y lleva uno, uno a 100 y luego y otro a 70 y otro a 30 por uno. Es decir, hay un aumento y hay un aumento gradual de lo que la palabra va haciendo porque el mismo espíritu va desechando, va quemando. ¿Se acuerdan lo que hizo Juan el Bautista? Viene uno después de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, el cual os bautizará con espíritu y con fuego. Entonces, el espíritu que entrega la palabra de forma real, el verdadero autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, te la va a entregar, pero tu vida comenzará a ser quemada fuego. Y eso va a doler, eso va a costar, sin duda. Y es por eso que la palabra en un principio lleva un fruto, pero como tú decías ahí, Víctor, también ahí, Freddy, somos limpiados por la palabra. Y esta limpieza tiene que ser al 100% porque Juan 15 dice que luego el labrador, el cual es el Padre, toma los pámpanos. Y el Padre nos presentamos delante de Él porque ya somos amigos de Él, como en este caso lo es Abraham. Así que gloria a Dios porque es así como funciona el Evangelio. Y lo dejo a ustedes también para decir las últimas palabras, Víctor. Freddy, la última reflexión. Sí, Ítalo, muchas gracias igual por esta maravillosa exposición de este texto de la parábola y la explicación. Nos da a entender entonces que es la actitud que nosotros asumimos frente a la palabra de Dios. O yo rechazo la palabra de Dios o yo la recibo por la fe y permito que esa palabra haga en mí, como decía Freddy, una cirugía en mi corazón. Y además de eso, traiga el poder del Espíritu Santo para que se produzcan frutos de justicia, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Se producen frutos de obediencia a la ley de Dios, porque, Amén. porque el tema central de la Biblia, dice una cita del libro La Educación, el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás temas, dice que es el plan de la redención. Es la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Ese es el Amén. tema. Ese es el tema de la palabra de Dios. Es decir, yo no puedo mirar la palabra de Dios sin centrarme en ese tema, en la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor dirá, como dice Apocalipsis, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Porque Dios quiere que el carácter de Dios, su carácter se reproduzca y nosotros por fin podamos ser sellados y Cristo venga entonces en las nubes de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Freddy, por favor. Bueno, muy interesante el pasaje de Mateo. En realidad es un pasaje que nos hace reflexionar bastante. Y me gustaría leer antes hay un versículo antes que dice lo siguiente. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Voy a dejarlo así porque después se repite casi lo mismo. Pero aquí se menciona algo bien interesante porque el pueblo estaba ya, aquí como dice el versículo, dice que su corazón estaba ya engrosado y los oídos, dice, oían pesadamente. O sea, ellos ya estaban predispuestos o ellos se hicieron, ¿cierto?, inhábiles o inhabilitados para cuando viniera la palabra, ¿cierto?, al momento de escucharla, a través de Cristo cuando Él vino, no pudieron de alguna forma recibir la palabra que Cristo les decía o les hablaba. Esto es bien interesante porque hay un versículo en la Biblia que dice que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. ¿Ya? Y esto lo quiero relacionar con una cita del Espíritu de Profecía que dice que hay fuerzas visibles e invisibles, ¿cierto?, que trabajan antes
ya mucho antes de que yo vaya a escuchar la palabra, ¿cierto? O se me presente la palabra, mucho antes, cuando ando en el mundo incluso, cuando estoy en el mundo, ¿cierto? Con toda la pompa y las diversiones y todo eso, el Padre está trabajando, ¿ya? No está lejos de nosotros, Él está trabajando, tratando de atraer nuestra mente, tratando de influenciar, ¿cierto? De alguna forma, hacernos ver, hacer que una chispa de luz, ¿cierto? Allí se muestre en nuestra mente y nos haga reflexionar, que podamos despertar, ¿ya? Y eso es bien interesante porque nosotros todos los días estamos expuestos a la palabra de Dios, aunque no, a lo mejor no estemos con la Biblia, ¿ya? Pero estamos expuestos en el sentido de que las obras, dice, la obra de tus manos, ¿cierto? Revelan la gloria de Dios. La creación revela la gloria de Dios, todo lo creado. Por eso es que Pablo dice que todas las cosas que fueron creadas, no, para aquellos que no pusieron atención, no van a tener excusa, ¿verdad?, de que no se les haya hablado, porque en realidad por eso mencionaban delante, lo que comemos, ¿cierto?, el maná, era un punto en donde ellos tenían que, de alguna forma, recapacitar, entender, y Dios los llevaba justamente a eso, porque pudieran entender, ¿ya? Y, y como decía, hay fuerzas invisibles que están trabajando en nuestra mente. Ahora, esas fuerzas quieren liberarnos del pecado, ¿ya? Me acuerdo, se me viene también a la mente el Valle de los Huesos Secos. Los huesos secos tampoco ellos podían tener vida por sí mismos. Se necesitaba la palabra para que ellos pudiesen tener vida, o si no, no había forma de que ellos se levantaran. No tenían voluntad, no tenían decisión, ya no tenían sus facultades para poder decir, tenemos que levantarnos, sino que la palabra de Dios trabajó, ¿cierto?, para poder que esos huesos tuviesen tendones, músculos, ¿cierto?, y pudiesen tener vida. Entonces, ahí es donde yo creo que empieza debe empezar, ¿cierto?, el poder entender y creer en aquello de que Dios constantemente, en ningún momento deja de trabajar para llevarnos, ¿cierto?, hacia Él, porque su promesa es que si cuando Él fuere levantado, a todos atraería a sí mismo. Entonces, eso se quiere cumplir, Dios quiere cumplir eso en cada persona. Nuestro corazón es engañoso. Entonces, Dios tiene que darle vida a nuestra mente, darle vida a nuestro corazón, para que de esa forma nosotros desde ahí podamos, de esa forma vamos a poder obedecer, ¿cierto? Y llegar a esa restauración que mencionaba Víctor. Sin vida no podemos llegar a esa restauración. Pero ya cuando Cristo nos restaura, ya no tenemos un corazón engañoso. Ahora tenemos un corazón nuevo, el cual ahora sí nosotros, nuestra voluntad está restaurada, nuestra mente está restaurada para poder obedecer la ley de Dios. Y que sea como lo fue, y poder declarar como declaró Cristo, ¿cierto?, acerca de la ley o de su palabra, que eran lo más, para él era lo más, ¿cómo se lo puedo mencionar? Era un dulce, era rico, ¿cierto? Era como comer algo que nosotros comemos lo más rico que tengamos, y era para él eso. Y por eso que la vida de obediencia para él era algo natural, algo cotidiano, no una carga, sino que era natural porque estaba, ¿cierto?, la palabra ahí en su mente y Cristo, el Padre, ¿cierto?, fortaleciéndolo en cada momento. Amén. Amén. Gracias, Freddy. Gloria a Dios, porque finalmente este mensaje tiene tantos matices, tantas formas de poder explicarlo, vislumbrarlo, revisarlo y obviamente, y dependiendo de cada experiencia personal que cada uno tenga, podemos ir enriqueciendo. Justamente somos un cuerpo en el cual
todos somos edificados conjuntamente, dice Pablo en Efesios capítulo 2, conjuntamente sobre la roca, la cual es Cristo. Pero para poder estar sobre la roca tienes que ser quebrantado arriba de la roca, pulverizado para luego comenzar a ser hecho de nuevo. La palabra, lo que hizo en el principio fue crear. Por lo tanto, lo que hace en nosotros es crearnos de nuevo, no comenzar desde algún punto en el cual ya estamos para seguir avanzando, sino que crear de nuevo sobre la roca. Y por el contrario, aquel que no quiere hacer eso, la roca, dice Mateo 21, que aplastará a la persona y la desmenuzará. No hay más alternativas. Entonces, que Dios nos ayude y nos guíe para que su palabra sea cada vez más fuerte en nosotros. Vamos a orar para que podamos pedir a Dios que esto sea posible en nuestra vida. Oremos. Señor del cielo, gracias Padre, porque usted en su misericordia ha permitido que después de tantos años después de que su mensaje ha sido proclamado allí en Minneapolis y a través de cada una de las visiones que Elena White tuvo, donde ella misma dijo, esto es lo que toda mi vida he recibido en visión y usted me ha mostrado, le ha mostrado a ella a través de visiones y sueños, que era su mensaje. Ha pasado tanto tiempo desde eso y hoy día usted ha tenido misericordia de que nosotros lo conozcamos, lo aprendamos y lo enseñemos también. Le pedimos a Dios de que nos guíe para que esta responsabilidad de poder conocer su palabra no sea meramente una obligación, porque más allá de que es una responsabilidad santa, le rogamos a Dios de que sea un gozo que venga de lo alto, que sea producido por Dios mismo a través de la sangre de Jesús y que ese gozo pueda permitir que su ley se cumpla en nosotros y así vindiquemos su nombre, Señor, que ha sido aplastado, vituperiado y malgastado por el enemigo. Le rogamos, Padre, que bendiga a las personas que han estado escuchando, que les ayude Dios a escudriñar cada día más su palabra y así como lo leímos cada día, su porción y el sábado también aquella porción correspondiente. Le rogamos Dios que nos guíe para una próxima lección. En el nombre de Jesús. Amén. 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 No, hermanos, Víctor, Freddy, que Dios les bendiga. Esperamos encontrarnos nuevamente para el próximo repaso. La próxima lección de la próxima semana, ya la quinta lección, lleva por título ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Ya? Vamos a ver qué nos depara esa lección, cómo estudiar la Biblia, cómo... Ya entendimos, la palabra es Cristo. ¿Cómo estudiar a Cristo? ¿Cómo conocerlo? Y esto lo vimos, de hecho, en el primer texto o en el segundo texto del segundo tema, el cual era la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, conocer a Jesucristo, cómo estudiarlo, cómo conocerlo a través de los símbolos, los tipos que señalaban a la sustancia la cual es Jesús. Así que compartan este video y también suscríbanse para que así podamos seguir llegando a más personas. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Justicia y misericordia.